Posiblemente este haya sido uno de los discursos más aburridos de Jerome Powell, pero a pesar de que los medios de comunicación estén diciendo que en su discurso no ha dicho absolutamente nada, sí que hay cosas interesantes a analizar. En los últimos días ha habido una serie de noticias, una serie de especulaciones por parte de Wall Street, polémicas sobre, lo primero, el objetivo de inflación y también sobre la tasa de interés real. Eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, resumir exactamente el discurso de Powell en el Jackson Hole en Estados Unidos y más en concreto en... ¿A todo esto dónde se celebra Jackson Hole? No tengo ni idea dónde se celebra Jackson Hole. Sé que empezó celebrándose en Kansas en el año 78. En Wyoming está Jackson. En Wyoming. Ahí está Powell. Pero es un sitio bonito, ¿eh? Antes se celebraba en Kansas el simposio de Jackson Hole. De hecho, empezó siendo una especie de reunión de banqueros y luego se fue poco a poco convirtiendo en una reunión de banqueros centrales. Poco a poco los banqueros dejaron de ir y empezaron a ir banqueros centrales y, por supuesto, más periodistas. Pero creo que se cambió en el 80, en los años 80. Paul Volcker, quien era en ese momento presidente de la Reserva Federal, decidió cambiarlo a Jackson Hole porque le gustaba la pesca de la trucha y por eso decidió pasarlo de Kansas City a Jackson Hole. Pero el caso es que si miramos los 3 puntos que ha recalcado Powell, se ha puesto hasta poético en algún momento, ha dicho algo así como seguiremos buscando las estrellas en un cielo nublado. As is often the case, we are navigating by the stars under cloudy skies. 3 puntos importantes que tenemos que destacar de este discurso de Powell en Jackson Hole. El primero es que no cambia nada en base a su política, mantiene su opcionalidad, mantiene sus posibilidades para hacer lo que quiera en cada reunión. De hecho, lo ha recalcado de nuevo, la Fed está preparada para subir tipos de nuevo si es apropiado. Additional evidence of persistently above trend growth could put further progress on inflation at risk and could warrant further tightening of monetary policy. Esto lo lleva diciendo mes a mes y es que no quiere pillarse los dedos, quiere tener la opcionalidad de si ve unos datos que vuelven a mostrar una inflación persistente, poder seguir subiendo los tipos de interés. Si ve que los datos están yendo en línea con lo que esperaba, poder pausar y mantener. Ese es el discurso que va a mantener Powell hasta la fecha y que lleva manteniendo unos cuantos meses. Si comparamos con el anterior discurso de Jackson Hole, el del año pasado, este ha sido mucho más leve. A pesar de que se está diciendo que ha sido un discurso hawkish, en mi opinión no lo ha sido tanto. Para mí me ha parecido un discurso leve, muy en línea con lo que ha comentado siempre y para nada comparable al del año pasado. El año pasado hablaba de las familias, de cómo iban a sufrir todas las familias, de que se comparaba a la Gran Depresión en Estados Unidos. Bueno, era un discurso tremendo. Este no ha tenido nada que ver y se ha mantenido, por supuesto, dentro del guión. Por otro lado, los puntos 2 y 3 son más importantes y enseguida los vamos a abordar. Primero vamos a ver la reacción del mercado en el mercado de bonos sobre todo, que es el que más me interesa. Había circulando unos rumores en los últimos días sobre un posible cambio de objetivo al 3%. Recordar que la Fed tiene un objetivo de inflación del 2%. Esto creo que se instauró en el año 2000. Fue por Alan Greenspan y también Janet Yellen. Se decidió ese objetivo del 2%. Y básicamente no es que significa que la inflación tenga que estar al 2%, pero se intenta más o menos buscar que se mantenga en ese 2%. Se hablaba en los últimos días de un cambio a posible objetivo al 3% para que la Fed diese por finalizada su subida de tipos y ya dijese que está en el objetivo y que ya no tienen que subir más. Con esto se ganaban una serie de cosas como por ejemplo evitar un posible escenario de recesión o deflación. Esto lo ha impulsado el economista Krugman, quien ha apoyado este movimiento que estaba haciendo otro economista que era Furman. Entonces enseguida vamos a abordarlo y vamos a ver si lo que ha dicho Powell y sobre todo cómo afectaría a la economía en general. Dice Powell, de hecho, seguiremos en niveles restrictivos hasta que tengamos la certeza de llegar al 2% de inflación. Básicamente ha anulado estos rumores y enseguida vamos a detallarlos más en concreto. 2% is and will remain our inflation target. Y el tercero, reconocen desde la Fed que no saben dónde está la tasa de interés natural de la economía. ¿Qué es la tasa de interés natural? Enseguida lo vemos, pero esto es muy importante para saber si estás en territorio restrictivo y si estás generando un efecto restrictivo a la economía para que ésta se frene y baje la inflación, o si todavía estás en un escenario cómodo donde permites que expansivo, donde permites que la economía se siga expandiendo y por tanto no haces efecto sobre la inflación. Dice, la economía no se enfría como se esperaba, no sabemos cuál es la tasa natural con exactitud. El propio Powell está reconociendo que no saben dónde está la tasa natural de la economía. We see the current stance of policy as restrictive, putting downward pressure on economic activity, hiring, and inflation. But we cannot identify with certainty the neutral rate of interest, and thus there is always uncertainty about the precise level of monetary policy restraint. Los tipos reales a 5 años al nivel más alto de 2008 desde que Powell haya hablado. Recordar, tipos reales, y si queréis ahí tenéis el vídeo del oro donde hablábamos un poco de esto, expectativas de inflación, cómo se calculan los tipos reales.
y demás. Os dejo el vídeo abajo en la descripción, pero recordemos que tipos reales no dejan de ser el tipo nominal menos la expectativa de inflación, en este caso para los próximos 5 años, ¿no? Porque si estamos calculando los tipos a 5 años, pues el tipo nominal será el del 5 años y la expectativa de inflación será también la expectativa media a 5 años. Pues eso calcula el tipo real, y el tipo real ahora mismo está en el nivel más alto, el de 5 años, desde 2008. Por supuesto, todo esto genera un efecto restrictivo en la economía, pero la pregunta es ¿cuánto? Genera un efecto restrictivo siempre y cuando este tipo real esté por encima de la tasa natural de la economía, que se denomina R estrella y que enseguida vamos a explicar. ¿Cómo han reaccionado los swaps de tipos de interés? Recordar que los traders pueden hacer apuestas con los swaps sobre dónde ven los tipos de interés de la Reserva Federal en el futuro. Bueno, pues ¿qué está esperando el mercado de swaps? El mercado de swaps está esperando ahora una subida con un ligero porcentaje superior, ¿eh? No es muy grande, se ha volcado hacia el lado de la subida justo con el discurso de Powell, pero no ha habido exageradamente un cambio muy grande, porque fijaros, la probabilidad para el siguiente reunión es de un 80% que se mantengan los tipos de interés donde están, en el 5,50, ¿vale? Esto sería el 5,5, esto sería el 5,75. Que se mantengan ahí en el 5,5, un 80% de probabilidad, ¿vale? Así que sigue ahí la probabilidad de que en la próxima reunión no haya subidas. Pero para las reuniones de en noviembre y de diciembre ha incrementado ligeramente a favor la probabilidad de una subida de tipos de interés tras el discurso de Powell. Fijaros, un 46% espera ahora una subida y un 45,9% espera una subida en diciembre. Si la subida es en noviembre, pues el 45,9% esperaría mantener en 5,75 en diciembre. Fijaros que es una probabilidad muy ligeramente superior, no es apenas exageradamente superior, y que por supuesto se puede mover hasta noviembre, queda mucho tiempo y se podrá mover en función de los datos, así que no le hagáis mucho caso a esto, pero esto es lo que espera ahora el mercado con los tipos, ¿vale? Que se fuesen en noviembre hasta el 5,75 y que luego empezasen a bajar a partir de 2024. Justamente, de hecho, Loretta Mester, que ha hablado después de Powell, ha dicho que no va a haber recortes, que no ve recortes de tipos en 2024. Y Harker, que no ve tampoco más subidas, a pesar de que el mercado sí las está esperando, dice que cree que se va a mantener lineal durante el año, se van a mantener los tipos exactamente donde están durante el año, por lo que Harker ve este camino hasta 2024, mantener este camino lineal, mantenerse aquí en el 5,50%, ¿vale? No importa mucho realmente lo que esperan los swaps ahora mismo, sí que le han dado cierta probabilidad a otra subida de tipos en noviembre o diciembre, pero muy pequeñita, tampoco ha sido exagerada. Volviendo a lo que más me ha parecido, lo que más importante me ha parecido en este discurso de Powell, ha sido ese 3% de inflación que rondaba, de objetivo de inflación que rondaba en Wall Street desde hace unos días. Esto nació por un artículo que publicó Jason Furman, que es economista de Harvard, y decía que la Fed tendría que buscar con cuidado un objetivo de inflación mayor. Y explicaba Furman que, que un 3% sería razonable siempre y cuando no afecte a las expectativas de inflación y siempre y cuando la Fed lo comunique bien y siempre y cuando se haga de una forma óptima. Y que un 3% podría ser una inflación aceptable. A ver, donde lo ves dices, bueno, un 2%, un 3% cambia mucho. Hombre, cambia porque es un 50% más de inflación que lo que tenías de objetivo anterior. Pero no solo eso, sino a quién afecta y a quién no afectaría una inflación superior para los próximos meses. Dice Paul Krugman, ya sabéis que Paul Krugman, increíble su acierto sobre la inflación en 2022, él mismo reconoció que se había equivocado, pero Paul Krugman, que no es de mis economistas favoritos, la verdad, dice que estaba a favor con la llamada de Jason Furman, con cambiar el objetivo al 3%, y decía que es que lo racional ha sido el 2%, pero las décadas de experiencia dicen que ahora la inflación está cerca del 3% y que la Fed podría declarar la victoria, o que si en realidad el 2% es un error, si realmente el 2% objetivo no es donde debería estar la inflación, pues que entonces mucha gente podría perder su trabajo por esto. ¿Por qué? Porque la Fed seguirá subiendo tipos hasta llegar al 2% y entonces podrá meter la economía en riesgos de deflación. Me ha recordado un poco esto, ha habido un meme reaccionando a esto y claro, lo pongo porque aquí dice destruiremos a las familias y a la clase media con mayores tipos, mayor inflación. Este sería Jason Furman y también Paul Krugman en su mansión multimillonaria, y dice, pero esto es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer, ¿no? Entonces es como que, ¿a quién afecta la inflación realmente? Bueno, recordar que mientras tú tengas dinero y tengas un poder adquisitivo importante,
Tú lo que puedes hacer, si hay inflación, por supuesto, los beneficios, bueno, no los beneficios, o sea, eso hay que cogerlo con pinzas, pero los ingresos de las compañías incrementan. Las ventas de las compañías, en términos nominales, pues incrementan porque están ligadas a esa inflación, ¿no? Entonces es una especie de cobertura contra la inflación, por lo que si tú puedes invertir en acciones, puedes incluso hacer frente a esta inflación, puedes incluso sacar un rendimiento superior a la inflación. Por otro lado, también puedes invertir en otra serie de activos, como pueden ser las viviendas o como puede ser otro tipo de activo. Todo esto, para el que tiene dinero y sabe invertir, es muy beneficioso. La inflación en realidad es beneficiosa para los que tienen dinero y saben cómo rentabilizarlo por encima de la inflación. ¿Pero a quién afecta? Afecta a las familias de clase media y las familias más pobres, básicamente las familias que llegan justo a final de mes. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un ahorro sobrante que puedan invertir para cubrirse de la inflación. Al revés, viven al día a día y si encima les subes los costes diarios, lo que haces es que incluso no puedan vivir al día. Hay, de hecho, vídeos circulando en TikTok que dan bastante pena sobre familias en Canadá que están diciendo que ya no pueden más, que literalmente no saben cómo hacerlo porque trabajan, pero sus salarios no están creciendo al nivel de la inflación y que ya no saben cómo pagar su día a día. Y esto es algo real y de ahí que un cambio en el objetivo de inflación pudiese también influenciar esto, pero poco a poco lo están como intentando dejar sobre la mesa. Ya Christine Lagarde, recuerdo que hace un par de meses tuvo un discurso donde hablaba de los conflictos geopolíticos, el mundo dividido en bloques y cómo eso iba a traer una inflación mayor por el tema de la cadena de suministros. Obviamente traer de vuelta la cadena de suministros a casa y evitar esa deslocalización va a hacer que otra vez los precios puedan volver a incrementar, sobre todo si empieza a haber sanciones, si empieza a haber más luchas entre bloques, todo eso. Y de hecho ya están surgiendo papers, el 8 de febrero salió uno sobre el cambio en los objetivos de inflación, así que puede ser que tarde o temprano nos la están intentando colar. Y escuchaba el otro día un podcast donde hablaban de que, bueno, de que el Bidenomics, Joe Biden y el gobierno de Joe Biden no van a dejar que en año preelectoral las cifras económicas puedan verse mermadas. Entonces, que incluso podrían presionar para un posible cambio de inflación. Lo que está claro es que Powell ha anulado cualquier tipo de especulación que había de un posible cambio de objetivo de inflación al 3% y ha dicho esto. 2% is and will remain our inflation target. ¿Cómo afectaría un cambio de objetivo de inflación del 2%? Bueno, he querido recopilar una serie de clips, pese a que Powell lo ha negado y ha dicho que su objetivo sigue siendo el 2%. De hecho, lo ha dicho un par de veces durante el discurso. Yo creo que por todo esto que se ha generado, por la polémica que se generó los últimos días. Pero, ¿cómo afectaría un cambio al 3%? Bueno, dice MacroAlf, saca algunos tweets interesantes. Por ejemplo, dice MacroAlf que por supuesto, cambiar el objetivo no impactaría tanto en la inflación actual, sino en una cosa importante de la Reserva Federal, su credibilidad. ¿Su credibilidad para qué? Para mantener las expectativas de inflación ancladas. Fijaros una cosa, si resulta que la Fed dice ahora de repente, sin haber llegado al 2%, dice vamos a cambiar el objetivo del 3%. Ya está, declaramos victoria. Perfecto, las expectativas de inflación repuntarían porque determinarían que la Fed ya se ha dado por vencida contra la inflación y que lo acepta y que acepta un 3%. Por lo tanto, las expectativas de inflación podrían incluso repuntar un pelín más por encima del 3%. Si las expectativas de inflación incrementan en el mercado a largo plazo, los managers de empresas que miran estas expectativas dicen, coño, mañana en 5 años la inflación va a ser superior al 3%. Pues entonces voy a subir precios. Voy a subir precios para poder competir contra esta inflación del 2%. Entonces puedes incluso generar, con expectativas altas de inflación, puedes incluso generar que la inflación actual sea mayor. Que incluso las decisiones que tome la gente para prepararse a una inflación futura superior generen inflación en el corto plazo, ¿no? Pero bueno, al final lo que sobre todo se cargaría es la credibilidad de la Fed para impactar en las expectativas de inflación, lo cual es muy problemático. Dice de Market Doc, el gran problema de los bancos centrales, si cambian el target al 3-4%, es que haría que los tipos reales se vayan para abajo, efectivamente, porque tipo real, recordar, es igual a tipo nominal menos expectativa de inflación. Si resulta que el target se cambia y se hace más grande, la expectativa de inflación incrementaría y eso haría que el tipo real baje. Entonces, el coste del dinero sería negativo otra vez. Bueno, tendría que hacer negativo, tendría que subir bastante esto para hacerse negativo, pero bueno, se haría negativo, vamos a decir, y eso volvería a dar free money. Eso volvería a hacer que ese free money, ese dinero gratis, se metiese en acciones y se generase incluso inflación en el corto plazo, ¿no? Bueno, y que sería más costoso para los estados financiarse, etc. Sería más difícil mantener la inflación en el 3, sería más bien por encima del 4. Bueno, y encima dice, si los bancos centrales quieren cambiar sus objetivos, no te lo van a decir. Esto estoy completamente de acuerdo.
La Fed realmente pone el objetivo del 2%, pero no es objetivo de mantener el 2%, es que puedes mantenerte o en el 1,5 o en el 2,5. Entonces yo creo que la Fed una vez toque el 2%, por mucho que no anuncien un cambio de objetivo, sí que van a directamente quedarse posiblemente por ahí. Aunque ellos ya paren su política y digan que el 2% se ha conseguido, aunque se vaya al 2,5 la inflación o incluso al 3, ellos van a estar cómodos con eso, pese a que no anuncien un cambio en la inflación. Lynn Alden, que de hecho también me gusta mucho lo que opina, de hecho cita a Paul Krugman y dice, esto haría que el dolor fuese sobre todo en tener que generar más ingresos sobre el salario, o sea, tener un crecimiento del salario superior para poder seguir, para poder superar a la inflación, ¿vale? Si la inflación ahora de media es un 3%, pues tu salario tendría que incrementar por encima del 3% para poder lidiar con poder mantener tu poder adquisitivo. Entonces, tendrías que negociar un 3% de incremento por año solamente para poder mantenerte por encima del CPI, por encima de la inflación. Y eso sería bastante difícil de mantener. Bob Elliott también da un punto interesante. Dice, los que promueven la inflación al 3% están muy centrados en los riesgos de deflación. Claro, porque la gente puede preguntarse, ¿pero por qué van a querer cambiar el objetivo al 3%? Es simplemente por evitar que la Fed meta a la economía en una recesión. Es porque los que están abogando el 3% dicen, oye, si la Fed ya se da por declarada victoria en el 3%, no deja de subir tipos de interés y no mete a la economía en una recesión. Pero pensad una cosa, la Fed tiene más herramientas ahora mismo para luchar contra una deflación que para luchar contra una inflación prolongada. ¿Por qué? Porque si llega un escenario de deflación, podría volver a bajar tipos. Unos tipos que, como denominaba Michael Burry, es el bazooka monetario, ¿no? El bazooka ya lo ha cargado, ya lo tiene casi al 6%, al 5,5% de tipos, por lo que podría bajar tipos e ir viendo cómo la economía vuelve a estimularse sin tener ese riesgo de inflacionario, ¿no? De todas formas, ¿qué dice Bob Elliott? Dice, los promotores de un 3% de inflación de objetivo están muy enfocados en los riesgos de deflación y no saben cómo podría impactar una inflación del 3% a el resto de mercados. Y aquí nos da una cosa interesante, y es que nos pone la correlación de acciones contra bonos. Fijaros que en el último año los bonos y las acciones han sufrido a la par, sobre todo en 2022. Ahora en 2023 las acciones han rebotado, aunque los bonos sigan sufriendo. Pero fijaros que en 2022 bonos y acciones correlacionaron. Eso no es algo normal. Normalmente las acciones y los bonos, fijaros, suelen tener una correlación negativa. Y esa correlación negativa es lo que permite hacer esas carteras que se denominan las carteras 60-40, que llevan muchos fondos, sobre todo fondos más o menos conservadores, de pensiones, además, 60-40, donde inviertes el 60% en acciones, el 40% en bonos, y así cuando las acciones te caen, los bonos te cubren. En 2022 esa cartera ha sufrido muchísimo. ¿Por qué? Porque han correlacionado bonos y acciones y caían a la par. Entonces, eso ha hecho que la correlación fuese positiva. ¿Por qué es positiva? Porque en entornos de alta inflación, la correlación entre acciones y bonos se vuelve positiva. ¿Por qué? Porque se descuenta que la Fed va a subir tipos de interés en un entorno de alta inflación y, por tanto, los bonos, o por lo menos los intereses, incrementan en la curva y eso hace que los bonos caigan también. Si miramos lo que comenta Bob Elliott, dice, claro, cuando tú tienes una inflación por encima del 3%, normalmente, históricamente, la correlación bonos y acciones se vuelve positiva. Y ese sería el cambio más fundamental y más importante, y es que te cargarías la diversificación de las carteras 60-40, del tener bonos y tener acciones en cartera, porque bonos y acciones estarían correlacionados y, por supuesto, cambiaría mucho el estilo de gestión y cómo afectarían estos mercados. Y por último, el tercer punto que ha comentado, ¿por qué Powell sigue enfocado en subir tipos de interés? ¿Por qué dice que la economía todavía no está notando estos efectos de tipos de interés? Y todavía la economía, de hecho ha comentado hoy, que la economía no se estaba enfriando al ritmo que esperaban y que se mantiene más fuerte de lo que esperaban. Bueno, pues eso dice, y ha mencionado la tasa de interés real. Dice que de hecho no saben dónde está. ¿Y qué es la tasa de interés real? Una tasa de interés real supondría la tasa natural a la que la economía funcionaría en pleno equilibrio, sin estar sobrecalentada ni sin estar sobreenfriada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ni se estimularía la economía, ni sería restrictiva para la economía una política monetaria. Cuando los tipos de interés están por encima de la tasa natural, ahí se ejerce un efecto restrictivo. Cuando están por debajo, se ejerce un efecto expansivo. Entonces, lo que busca la Fed es llegar a una tasa por encima de la tasa real, por encima de la tasa R estrella, que sería esta, para poder empezar a hacer efecto restrictivo en la economía.
Lo que se dijo hace unos días es que la tasa real ha cambiado y se ha hecho más alta y que por eso, fijaros que la tasa real era antes la línea roja, esto es diciembre de 2021, estaba alrededor del 2%, esto es junio de 2022, ahora se estimaba que estaba en el 4,5% y ahora se estima que está por encima del 6%. Por eso, claro, aunque los tipos de interés hayan ido al 5,5, se estima que todavía los tipos de interés no están por encima de R estrella. Y hoy Powell ha respondido, esto es un último estudio de la Reserva Federal, creo que es de la Reserva Federal de Nueva York, y Powell ha respondido que claro, que es que no saben dónde está R estrella, pero que ellos creen que están ya en territorio restrictivo. Estar en territorio restrictivo sería estar por encima de R estrella. Así que, pese a que no se sabe y pese a que obviamente R estrella no deja de ser una medida muy incógnita y que es muy difícil de calcular, parece ser que los tipos ya están en territorio restrictivo, en el 5,5, pero la Reserva Federal no sabe cómo de restrictivo. Si acaban de entrar en terreno restrictivo, si está muy restrictivo. Parece ser que acabarían de entrar y ahora pues la incógnita es cuánto tiempo tienen que mantener los tipos en este nivel para poco a poco enfriar la economía y a partir de ahí generar un efecto pues que haga ceder la inflación hasta el 2% objetivo, que parece ser que es lo que ha mantenido Powell en el discurso de hoy. Ya os digo, un discurso aburrido donde podemos sacar 3 conclusiones clave. La primera, si hace falta van a seguir subiendo, el mercado de swaps se espera ahora una posible subida en noviembre o diciembre, yo no creo que haya más subidas, pero lo que sí parece ser es que van a mantener durante un tiempo prolongado. Lo segundo, Powell ha reconocido que no van a cambiar el objetivo de inflación y lo tercero, reconocen también que no saben dónde está la tasa natural y que no saben cómo de terreno restrictivo están ya. O de hecho, si no saben dónde está la tasa R estrella, la tasa natural, no saben ni siquiera si están en territorio restrictivo y por eso Powell ha dicho que tienen que ir poco a poco para ir viendo dónde están y si hace falta subir más y si hace falta parar. Como veis, un discurso más o menos normal, pero que tenía una serie de matices que había que analizar y que han dado vía a poder explicar cosas más educativas. Si os ha gustado, recordad, podéis dar like al vídeo, buscar en la caja de la descripción formación y otra serie de herramientas y, por supuesto, comentar qué os ha parecido esta reunión de Powell en el Jackson Hole. Una más que parece ser que al mercado cada vez le importa menos lo que diga el presidente de la Fed.